Muy buenas noches, profesor César Quijano. En la noche de hoy quiero hablarles un poco sobre el primer video que presentó diferentes conceptos que voy a hablarles a continuación. Y entre estos estaba la diferencia que existe entre la raza y la etnia. Se habló de que la raza hace referencia precisamente a individuos que comparten un mismo rasgo entre sí, hereditario, que los hace ser distintivos de otros diferentes grupos. Y la etnia viene siendo, ¿cómo les puedo explicar? Diferentes grupos que comparten, puede decirse que comparten una herencia cultural, más no algo que tiene que ver con lo físico. Entonces la diferencia que existiría entre lo que es la raza y la etnia es que la raza comparten características físicas, sin embargo la etnia comparten características dadas más que todo por la cultura y por su modo de vivir. También habla de la asimilación, en donde la persona adopta una cultura en sí. También se habló sobre lo que es el genocidio que ha ocurrido en distintos lugares, como por ejemplo en China, donde hubieron 35 millones de muertes a causa de esto. El genocidio, antes de continuar hablando sobre eso, viene siendo la eliminación de un grupo específico que vendría siendo de una raza específica. Y también Alemania realizó este tipo de genocidio. Por ejemplo, podemos hablar del tiempo de Hitler, cuando realizó este acto con los judíos, entre otras razas también. Bueno, también puedo decir que las culturas mezclan diferentes elementos de otras culturas. Podemos decir que el hecho de que existan diferentes razas o diferentes etnias, bueno, también el hecho de que haya gente que mezcle diferentes razas, o sea, diferentes culturas, ha traído consigo ese proceso de asimilación que, bueno, debiese ser el proceder de todos, pero podemos hablar de que aún actualmente existe lo que es el racismo en diferentes culturas, en diferentes continentes, como por ejemplo podemos hablar de los europeos. En el video hablaba de algo muy interesante, que puede ser como por ejemplo decía que se pusieron se postularon dos personas de distintas razas para un mismo empleo, y podemos ver que, por ejemplo, en el caso de la persona de color, que era negro, fue rechazada, sin embargo el que era blanco fue aceptado. Entonces también, por ejemplo, entrando yo un poco más, dando ejemplo, he podido ver que en muchas ocasiones correlacionan un tipo de raza con un tipo de características como aptitudes y forma de ser, como por ejemplo dicen, bueno, si es un blanco, la persona tiene que ser inteligente, o la persona tiene que ser de una forma, pero si es negro entonces de repente no es tan inteligente, si es de repente indio tampoco es tan inteligente, si son negros son ladrones, o sea, intentan como correlacionar esas cosas. Sin embargo, esto no es así. Y bueno, a continuación hablaré un poco sobre el segundo video, que quizás explica un poco más a profundidad sobre este tema. Bueno, siguiendo con el punto 2 de este tema, podemos hablar de que se habla de, para hacer la diferenciación entre los grupos humanos, se habla de raza y se habla de subespecies. Pero como explicaba el narrador,
para poder justificar la parte del racismo que ha habido en tiempos anteriores, no se puede utilizar, no es correcto utilizar la palabra raza, ya que anteriormente, antes del siglo XVII, el racismo era justificado no exactamente por la diferencia de razas, sino más como por el poder económico, y dependía también mucho del linaje. Como por ejemplo en el pueblo egipcio, como comentaba el narrador, existieron culturas y personas que eran líderes y utilizaban o sometían y ejercían su poder sobre diferentes personas, pero que ahorita en este tiempo son consideradas como especies superiores. Por ejemplo, la gente egipcia, hubieron gente de color, gente morena que gobernaba sobre blanco, y eso no, basándonos en eso, no pudiésemos decir que la raza era la razón por la cual en los tiempos anteriores se sometía a un pueblo en específico. Ejemplo actual, después del siglo XVII, podemos decir que como por ejemplo la raza, luego de que esta palabra entrara en vigencia, tuviera más peso en el siglo XVII, se utilizó esta palabra para justificar la acción de los ingleses de conquista, para justificar esa acción, tildando a los irlandeses de personas salvajes. Ahora hablemos un poco sobre las subespecies que vendrían siendo, según explica el narrador, como por ejemplo una persona que o una especie en específico que puede compartir el mismo gen, pero puede tener diferentes características y ser lo mismo. Y se surgió la pregunta de que si las subespecies existían, y en estos tiempos realmente no existen, no ha existido, ya que se puede ver que hay personas que pueden compartir rasgos físicos, pueden compartir diferentes igualdades, y no significa que sean lo mismo, viceversa, no significa que porque sean diferentes no sean iguales. Más bien podemos hablar del concepto que decía el narrador, de que el más correcto al mencionar debiese ser el ecotipo. Entonces, si pudiésemos hablar de personas que son de raza pura, tampoco podemos hablar de que existen razas puras, ya que han habido muchas mezclas a través de los años, a través del tiempo. Nosotros podemos hablar de diferentes, por lo menos los africanos, que si pudiese considerarse y decirse que hay razas puras, en África hay gente de razas puras, sin embargo igual no, porque la verdad en África África es un continente que contiene bastante diversidad genética, así que no pudiésemos hablar de una especie o un grupo humano que sea puro en sí. Podemos hablar de las diferentes migraciones que de repente han hecho que esto de las razas puras no se den. Incluso se ha hablado de que también en Estados Unidos han utilizado mucho, utilizaron un tiempo, el hecho de querer segregar o contabilizar a las personas de la raza mexicana, lo cual tampoco es un buen término, porque la gente mexicana comparte una diversidad muy grande en cuanto a su cultura, en cuanto a su diversidad genética, entre otras cosas. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, profesor César Quijano. Mi nombre es Nadiuska Barrio y el día de hoy vengo a explicarle sobre el tema la raza humana, si de veras existen.
Bien, desde que las personas pueden viajar se han dado cuenta que en diferentes lugares los habitantes tienen un aspecto diferente, diversos colores de piel, textura diferente, pelo y rasgos faciales totalmente diferentes. ¿Por qué? Bien, en el Antiguo Testamento habían 3 razas, eran todas las que conocían los judíos en ese entonces y provenían de los hijos de Noé. Los descendientes de Jafet, o sea, los europeos, los descendientes de Cam, que más bien eran los africanos de pieles oscuras, y los descendientes de Sem, que eran los árabes y los propios hebreos. La primera clasificación formal la hizo François Vermeer en 1684 y en 1785 Carlos Linneo. Después de clasificar a los animales, dijo que habían 4 razas humanas: europeas, asiática, americana y africana. Por mucho tiempo, estas clasificaciones, a veces con la legitimización pseudocientífica, sirvieron para justificar la opresión y la explotación. Bien, en el siglo XVIII existía una idea llamada poligenismo, que decía que cada una se había originado por separado y que cada continente sin ancestros comunes. Ahora sabemos que no es así, que todo proviene de una población que vivió en África Oriente aproximadamente 200.000 años, que casi seguro era de piel oscura y que después se fueron diversificando. Científicamente, las razas no existen, son un intento artificial por hacer grupos excluyentes donde realmente no hay divisiones. Incluso las razas de perros no son clasificaciones biológicas, son categorías que comparten ciertas características en las que se pusieron de acuerdo clubes de aficionados. No hay... Buenas tardes, profesor César Quijano. Mi nombre es Barrio Nadiuca y el día de hoy vengo a explicarles sobre el desconstruyendo el concepto de raza. Bien, la naturaleza humana y el concepto de raza. Aunque el término hoy es desacreditado por la academia, otras instituciones aún continúan utilizándolo para bases de datos forenses o control migratorios. Inclusive estudios biométricos donde tales categorías resultan supuestamente de utilidad para analizar los efectos de los fármacos en los diferentes individuos humanos. Esto nos lleva a pensar en una naturaleza humana fragmentada o caracterizada, dado que a partir de los opuestos racionales se genera a una determinada expectativa donde no hace mucho también era la base para establecer un orden social. ¿Qué se entiende normalmente por raza? Aunque normalmente la idea de raza ha estado determinada por un componente aparentemente biológico, ahora la ciencia reconoce la influencia cultural sobre este mismo concepto. De esta misma característica fenotípica puede pertenecer a una categoría racial distinta en función de grupo desde que se analice. ¿Cuál es el peso de la biología en las funciones de concepto de raza? Como hemos visto, ha existido un enorme peso en la cultura por predecir a partir únicamente de algunos rasgos físicos, otros que van más allá de lo visible. Buenas noches, profesor Quijano y compañeros. Mi nombre es Juliana Gasal. Hoy tenemos el gusto de presentar las charlas sobre raza, etnia y cultura. Como
Como primera parte vamos a definir la raza. La raza se clasifica de forma biológica. Se puede determinar por la fisionomía o la autonomía de un miembro de una raza. El miembro de una raza no se puede cambiar de una raza a otra. Etnia. La etnia se considera la identidad natural que puede determinar las costumbres, tradiciones, hábitos comunes del miembro de una raza, de una etnia. La etnia, uno sí se puede cambiar de una etnia a otra. Lo que llamamos hoy en día la raza humana son en realidad grupos de mestizos que de una manera válida o científica lo podemos llamar como la raza blanca, pero somos mestizos. Se le llama blanco de una manera coloquial. La raza negra en realidad es un grupo racial extenso que puede tener aporte a otras razas arcaicas extremas. No podemos hablar de una raza como tal. La etnia es una población humana a la cual se identifica normalmente como una base real conformada por su cultura, comportamientos, religiones comunes o su cultura. La cultura se define como un conjunto de todas estas actitudes y conocimientos adquiridos en un tipo de patrones que incluyen las costumbres, códigos de normas o reglas de manera religiosa o política. Esta es mi charla. Aquí hablamos como pequeña conclusión sobre la raza. Entendemos que en realidad ya no existe una raza pura. Todos estamos mezclados, somos una mezcla de distintas razas de las que existen. Aquí vimos la raza negra, la raza blanca y hablamos de la etnia, que no significa que sea raza, ¿no? Hablamos sobre la etnia, que los identifica, cómo uno sí se puede cambiar de una etnia a otra y todos sus aportes que tienen como tal religiosa, política. Y esta ha sido la charla por hoy. Muchas gracias, espero que les haya gustado.